Si es así, no cometas el error de tratar de arreglarlo tú solo. Tienes que llamar a un abogado con experiencia. Bendito Dios. Bendito Dios, es un privilegio grande de parte de Dios en esta bendecida tarde que Dios nos ha regalado. Por gracia y misericordia estamos de pie, porque la misericordia de Dios nunca decayó, dice su palabra. Nos sentimos muy agradecidos con Dios primeramente por este privilegio que nos permite poder impartir este mensaje, poder transmitir esta bendita palabra a todo aquel que va a abrir su corazón, a todo aquel que abre su corazón para que esta palabra sea sembrada en su mente, para todo aquel que está atento a la voz de Dios, está atento a lo que Dios va a hablar. Porque nosotros no venimos a hablar lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu pone en nuestros corazones para edificar las vidas, para transformar las vidas que están caídas, para transformar los corazones que están heridos. Nosotros somos esa sal de la tierra. Nosotros somos esa sal sazonada que Dios usa como un instrumento útil para su gloria. Nosotros somos esa sal en esta tierra. Y Dios nos ha escogido para estos tiempos.
Dios nos ha escogido para estos tiempos. Nosotros somos esos portavoces de la palabra de Dios. Nosotros somos esas atalayas que Dios ha llamado para estos tiempos, para levantar aquellas almas que el diablo las tiene atadas, para levantar aquellas almas que el enemigo las tiene encadenadas. Para eso Dios nos capacitó, para eso Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dios anda buscando de personas dispuestas a llevar este mensaje. Eso es lo que Dios anda buscando, mi hermano, en estos tiempos. Dios no mira la condición. Dios no mira el físico. Dios no mira si tú tienes talento. Hagas lo que hagas, te cuesta menos en Harbor Freight. Dios no anda viendo eso. Dios lo que mira es tu corazón, la disposición que hay en tu corazón. Eso es lo que Dios mira. El anhelo que hay en tu corazón de poder servirle. Y cuando tú lo haces de corazón, cuando tú no lo haces como carga, si no lo haces como algo que te satisface, tú lo disfrutas. Pero si tú lo comienzas a hacer como una carga, tú no vas a disfrutar las cosas de Dios. Entonces, nosotros somos esa sal de la tierra. La gente necesita oír una palabra de parte de nosotros. La gente está necesitada de escuchar un mensaje de parte de nosotros. Porque la gente está atravesando circunstancias en sus vidas. La gente no sabe a dónde acudir. La gente busca los médicos, buscan los doctores. Para curarse tal vez de distintas enfermedades. Pero no se dan cuenta que Dios tiene la medicina. No se dan cuenta que aquí en la bendita palabra es donde está la medicina para los huesos, dice su palabra. Aquí es donde nosotros nos llenamos de su bendita palabra. Aquí es donde nosotros nos sumergimos en su bendita palabra y se va cualquier situación, cualquier duda que haya en tu vida. Aquí se cura todo. Aquí se curan las heridas del alma, mi amigo, mi hermano. Aquí se cura todo lo que trae dentro de tu corazón que no puede ser sanado. Cuando nosotros experimentamos la gloria de Dios, cuando nosotros conocemos a profundidad la presencia de Dios, nosotros no necesitamos al doctor, porque el doctor es Jesucristo. Él es el que nos restaura, Él es el que nos sana, Él es el que nos sana de diferentes situaciones. Pero esto sucede cuando nosotros tenemos nuestro corazón alineado al de Dios, cuando nuestro corazón está conectado con el Espíritu Santo. Nada puede tocar tu corazón ni tus pensamientos, porque los domina Dios. Por eso hay personas que no pueden salir de la situación que viven, porque no están en sintonía con Jesucristo. Y hoy vamos a hablar
Vamos a hablar en el primer libro de Samuel, capítulo 1 del 13 en adelante. Donde quiera que vayas a ver este video, que sea de bendición para tu vida y que puedas escuchar lo que Dios va a hablar. Que puedas escuchar realmente lo que Dios quiere con tu vida. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: he aquí. Y corriendo luego Elí dijo: he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió y llamó otra vez, y Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvase a acostar. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez, y Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como a las otras veces. Samuel entonces dijo: habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: que Samuel era un niño cuando Dios comenzó a hablarle a Samuel. Él estaba muy pequeño. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que este niño estaba con Elí. Y cuando Dios le llamaba, dice que él iba a buscar a Elí, a preguntarle si él lo había llamado. Pero más sin embargo Elí le respondía y le decía que él no lo había llamado. Y él le decía que se fuera a acostar. Mas sin embargo Elí le dijo: si Jehová te llama, dile: heme aquí. Y dice que
que Dios volvió a llamar a Samuel nuevamente, pero él no escuchaba la voz de Dios. Él no sabía cómo escuchar la voz de Dios. Pero dice que como a la tercera vez de que Dios le habló a Samuel, él supo escuchar la voz de Dios. Él prestó más atención cuando Dios lo estaba llamando. Él prestó su oído, pero hubo alguien que le dijo, si Dios te llama, solo respóndele, heme aquí. Entonces dice la Biblia que Samuel respondió. Él supo escuchar la voz de Dios. Él supo oír cuando Dios le hablaba. Él no hizo sus oídos sordos. Con muchos de nosotros hoy en día, como muchos de los que Dios les está llamando, con muchos de los que Dios les está diciendo en estos tiempos que se preparen, que preparen su vida. Entonces, nosotros somos esas portavoces de que Dios está usando en estos tiempos. Para que cuando Dios te llame, tú le digas, heme aquí. Pero la gente no presta atención cuando Dios los está llamando. Elí tuvo a alguien que lo supo guiar y decirle que le respondiera. De esta manera, ¿cuánto Dios le está hablando en estos tiempos? De esta forma, ¿a cuánto Dios quiere tratar con ellos en estos tiempos? Pero por la dureza de sus corazones, por la dureza y rebeldía que hay en sus corazones, no escuchan a Dios. No escuchan la voz de Dios cuando realmente Él está presente, está atento, está hablando. Cuando el Espíritu Santo está hablando en estos tiempos a la humanidad. Pero el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. El hombre quiere escuchar otras voces, no lo que Dios está hablando. Porque si al hombre le interesara escuchar la voz de Dios, tal vez yo esta pantalla la tuviera llena, pero la gente no quiere la corrección de Dios. La gente quiere vivir como ellos quieren vivir. La palabra dice que quieren vivir como animales irrazonables. Así lo dice en Ezequiel. Entonces la gente no escucha la voz de Dios. La gente no quiere escuchar cuando el Espíritu habla, cuando el Espíritu los confronta. La gente solo quiere escuchar de que Dios es amor. Claro que de que Dios es amor, pero primero Dios viene y nos corrige. Dios, mi amigo, Dios en estos tiempos está hablando de diferentes formas. Dios en estos tiempos le está hablando al hombre y a las mujeres de diferentes formas. A través de diferentes medios Dios está hablando. A través de diferentes formas el Espíritu Santo está hablando. Pero el hombre no quiere prestar atención cuando Dios habla. El hombre ignora lo que Dios habla. El hombre no quiere nada con Dios.
Samuel, dice la Biblia, de muy pequeño escuchó cuando Dios lo estaba llamando. Pero ya él traía un llamado especial de parte de Dios. Y todos traemos ese llamado de parte de Dios. El problema es que nosotros nos rehusamos cuando Dios habla. Cuando Dios le habla al hombre, que en la forma que se está conduciendo, en la forma que está dirigiendo su vida, no va a tener buen paradero. Viene alguien y te lo profetiza y te habla. Pero esa persona no va a creer, porque esa persona piensa que es un humano el que le está hablando y que no es Dios. Y este es el problema de la gente en estos tiempos, que quieren de que Dios se les presente tal como ellos piensan que Dios es. Y Dios puede usar hasta un animalito para hablarnos. Dios lo puede hacer. Dios habla a través de las circunstancias, a través de la enfermedad, a través de la escasez, a través de tantas cosas. Dios habla a la vida del hombre para que el hombre recapacite y no se aparte de él. Pero ¿qué es lo que pasa en estos tiempos? Donde dice la palabra de Dios que muchos se volverán a cuentos y a fábulas. Hoy la gente lo que le gusta estar escuchando es pura payasada, pura tontera, que no te va a ayudar en nada, que no te va a edificar tu vida. Tú necesitas, mi amigo, de que alguien pueda edificar tu vida, pueda guiarte. Pero la gente no quiere escuchar la voz de Dios. La gente está apartada. La gente tiene su corazón muy lejos de Dios en lo que Él habla. Dios levantó a este hombre como profeta, a Samuel. Él fue el que le profetizó al pueblo de Israel. Fue Dios quien lo escogió. De esta misma forma, Dios te ha escogido como una atalaya, como un portavoz para el pueblo, para advertirle lo que viene al ser humano, para que se prepare. Para eso Dios nos escogió en estos tiempos. Pero cuando nosotros no oímos lo que Dios habla, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros pasamos desapercibidos y el diablo ha ganado ventaja en nuestra vida, nosotros no vamos a tener buen paradero. Samuel fue uno de los que escuchó cuando Dios le habló. No escuchó a la primera vez, escuchó a la tercera vez. De esta misma forma Dios le habla y le habla a la gente. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Mejor se apartan de Dios y regresan a la vida que tenían anteriormente. Y ahí el diablo los anda devanando. Ahí el diablo los anda agarrando como de puro juego. ¿Por qué? Porque no oyen cuando Dios habla. Porque no escuchan la voz de Dios. Si no escuchan la voz del enemigo, no pueden salir de ese mundo, de esa vida que llevan.
No pueden salir de ese mundo en el cual viven, porque el diablo, que el Señor los reprenda, los tiene atados y encadenados. Pero si tú eres una persona entendida, si tú eres una persona que quieres que tu vida sea diferente, tienes que aprender a escuchar lo que Dios te habla. No ignorar lo que Dios habla, porque cuando nosotros ignoramos la voz de Dios, cuando viene advertencia para nuestra vida y nosotros ignoramos lo que Dios nos habla, nosotros no vamos a tener buen paradero. Y llega el momento de que Dios se cansa. Llega el momento de que el Espíritu deja de hablar. Cuando nosotros hacemos lo incorrecto, cuando hacemos cosas incorrectas delante de Dios, entonces el Espíritu se aparta. Y ahí es un caos en nuestra vida. Si Dios te ha dado ese regalo precioso, que es el Espíritu Santo, tienes que cuidarlo. Tienes que atesorarlo, porque Dios no da muchas oportunidades. Él es el que te va a guiar, mi amigo. Él es el que te va a guiar a la verdad. Él es el que te va a advertir lo que viene en tu vida, lo presente. Lo venidero es el que te va a advertir de todas las cosas malas que puedan atentar en tu vida. Él es el que te va a guiar. Él es el único. El mundo se está dirigiendo a un caos total, donde el mundo se está entregando a las pasiones, a los deseos de tantas cosas que el diablo les ofrece, porque dejaron de oír la voz del Espíritu, dejaron de buscar a Dios. Y este es un grave problema. Cuando perdemos la conexión con el Espíritu, ya no se revela nada a nuestra vida. Cuando perdemos la conexión con el Espíritu, ya nada se te revela, sino que el diablo te va a querer engañar. ¿Cuál voz estás escuchando? ¿Cuáles voces tú escuchas? Hay una voz que muchas veces va a venir a tu vida y te va a decir: no lo vas a lograr. Nadie te escucha. No vas a salir de esa enfermedad. Así vas a vivir toda tu vida. Vas a ser infeliz. Esas voces no vienen de Dios. Esas voces vienen del enemigo. Pero la voz de Dios es audible, mi amigo. La voz de Dios es audible y está presente. Y no te va a dejar que tú trompieces. No te va a dejar que tú caigas en esa trampa de Satanás. Porque Él te lo va a revelar. Porque Él te lo va a revelar. Muchos no escuchan la voz de Dios. Muchos no quieren escuchar lo que Dios habla. Muchos ignoran cuando Dios les habla. Pero más tarde es la consecuencia. Más tarde es la consecuencia, porque la Biblia dice, mi amigo, que la paga del pecado es la muerte.
cuando sacamos a Dios de nuestra vida por otras cosas, nosotros vamos directamente a la perdición. Pero una persona que lo principal es Dios en su corazón, esa persona va a estar Dios presente en todo, en cualquier lado. Y en estos tiempos nosotros necesitamos más que nunca escuchar la voz de Jesucristo. En estos tiempos nosotros necesitamos escuchar la voz de Jesús para no ser engañados, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos el diablo va a querer engañar aún hasta los escogidos. El diablo te va a querer engañar si Dios no te lo revela. Las cosas ocultas que se mueven. Las cosas ocultas que se mueven a nuestro alrededor, también nosotros podemos caer en esa trampa y ser engañados. Si Dios no te da ese discernimiento de espíritu, también nosotros podemos ser engañados. Pero muchas veces nosotros podemos ver las cosas que se están moviendo a nuestro alrededor y no mover ni un dedo. Nosotros ya caímos en esa trampa. Y más tarde están las consecuencias. Porque Samuel le dijo a Saúl que no anduviera visitando adivinos ni brujos. Y fue lo primero que él hizo. Y aún así Saúl siendo escogido de Dios. Pero ya el diablo lo había confundido y andaba visitando brujos y hechiceros. El mismo diablo ya lo había engañado. Tenemos que tener cuidado en estos tiempos, porque dice la Biblia que vendrán muchos engañadores con palabras dulces, suaves. En ese tiempo estamos viviendo de engaño, de manipulación. Y nosotros no queremos caer en esa trampa, mi amigo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu. Que Él nos revele la intención de las personas, la intención que tiene el ser humano. Solo Dios lo puede revelar. Nosotros no podemos dejarnos engañar. Nosotros no podemos dejar a Dios, porque Él es nuestra guía. Él es el que nos guarda. Y estamos viviendo uno de los tiempos más peligrosos de toda la historia. Y el hombre no recapacita. El hombre no entiende. El hombre vive como quiere vivir en estos tiempos. Sin el temor de Dios. Sin hacer la voluntad de Él. Cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, cuando nosotros ya no nos importa lo que Dios nos habla en nuestra vida, el diablo nos va a arrastrar nuevamente a la vida que teníamos anteriormente. Porque caemos en las tentaciones. Caemos en los deseos.
Caemos en esas tentaciones. Pero Dios es el que los revela. Necesitamos, mi amigo, escuchar la voz de Dios. Para no caer en esa trampa. Si no escuchas lo que Dios te habla y tú sigues llevando esa vida, si ya Dios te dijo que dejes de cometer lo que estás cometiendo y lo sigues haciendo y lo sigas haciendo a menudo, pero aún ya Dios te habló, te advirtió. Y lo sigues haciendo, hay consecuencias después. Porque ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? Que terminó perdiéndose. Si yo no escucho a Dios, el final va a ser triste. Porque la gente cree que las cosas de Dios es un juego. La gente cree que las cosas de Dios es un juguete. La gente cree que las cosas de Dios son juego. Las cosas de Dios, mi hermano, no es ningún juego. Y cuando Dios deja de hablar, entonces tenemos que atenernos a las consecuencias, porque esperar la ira de Dios en contra de nosotros es porque Dios se cansó de nosotros. Es porque le calmamos la paciencia a Dios. Y así está Dios en estos tiempos. De esa forma está Dios en estos tiempos. Que muchos estamos en la cuerda rota. Que muchos estamos en la cuerda rota. A punto de que Dios corte ese hilo. Pero por eso, mi amigo, nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos ocultarle cosas a Dios. Yo no puedo ocultarle cosas a Dios. Dios tiene que ser primeramente en todo. Dios tiene que ser lo principal en todo. Y Dios es el mismo de aquellos tiempos cuando le hablaba a la gente, cuando le hablaba a los profetas. Que venía juicio. Y la gente no se prepara. Y la gente vive con su indiferencia. La gente vive con su arrogancia. La gente no se está preparando para lo que viene a esta tierra. La gente está viviendo como quieren vivir en esta tierra y no se dan cuenta de que los días los tenemos contados en esta tierra.
y que Dios está indignado. Y que Dios está bien indignado por las cosas que los seres humanos hacen. De que las cosas de Dios las agarran como un juego. De que no valoran las cosas de Dios. Tienes que valorar las cosas de Dios. Tienes que amar a Dios ante todas las cosas. Si tú sacas a Dios por otras cosas, si tú le das prioridad a Dios por otras cosas, estás perdido. Si tú sacas a Dios por otras cosas, ya lo perdiste todo. Porque un día te vas a acordar por no haber por no haber escuchado a Jesús. Él es el único, mi amigo. Él es el único que nos va a guardar. Él es el único que nos va a guardar para los tiempos que vienen a esta tierra. La gente cree de que Dios está jugando. La gente cree que cuando Dios pone palabra en alguien es porque Dios está mintiendo. Y Dios tiene puesto el ojo, mi amigo. Dios tiene puesto el ojo en nosotros. En cada acción que nosotros estamos haciendo, en cada vuelta que nosotros damos, el ojo de Dios está puesto en nosotros. Lo que nos queda es obedecer. Lo que nos queda es obedecer, mi amigo. Lo que nos queda es obedecerle a Dios. Es mejor obedecer a Dios y no a los hombres, dice la palabra de Dios. Pero estamos viviendo una generación perversa. Donde dice la Biblia que vendrán burladores de la palabra de Dios. Mejor si no le tantea servirle a Dios de corazón. Mejor si el diablo ya te sacó, ya te amarró nuevamente. Mejor si en tu corazón ya no está el servirle a Dios. Mejor ya no le sigas sirviendo a Dios. Mejor deja lo que Dios te puso en tus manos. Mejor renuncia a lo que Dios te dio. Pero no estés con un juego. Porque puede venir una consecuencia. Una consecuencia grande. Es mejor serle sincero a Dios y decirle: ya no siento el deseo de servirte. Y que nos sigamos condenando. Es mejor a que venga algo grave en nuestra vida. El mejor anhelo tiene que ser, mi amigo, servirle a Dios de corazón. Si Dios te sacó de la vida que tenías anteriormente,
Y ahí ya Dios te sacó de esa vida. Ya no regresas a esa vida. Sigue avanzando. Porque la recompensa no viene del hombre, sino viene de Dios. La recompensa viene de Jesucristo. Y en estos tiempos se van a ver muchas cosas. Se van a ver muchas cosas, mi amigo. Aún en aquellos que Dios llamó. Aún en aquellos de que Dios puso su mirada. Pero le han fallado a Dios. De una u otra forma le han fallado a Dios. Han hecho cosas incorrectas. Están haciendo cosas incorrectas aún delante de Dios. Es triste y lamentable decirlo. Es triste y lamentable decirlo. Pero si no dejas esa vida, si no cambias eso que estás haciendo, puede haber consecuencia. Porque la gente se quiere esconder del ojo de Dios. La gente se quiere esconderse del ojo de Dios. Pero más tarde están las consecuencias. ¿Qué voz estás escuchando? Si el enemigo ya te engañó, el enemigo volvió a engañarte nuevamente, es mejor de que dejes lo que estás haciendo, que ya no le sigas al juego y que le pidas perdón a Dios por las cosas que has hecho incorrectas. Porque Dios, mi amigo, es un Dios de orden. Él no es un Dios de desorden. Y la Biblia dice que al hijo que Dios ama, lo corrige. Nosotros ya no podemos estar viviendo como estaban viviendo los del mundo anteriormente. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nuestra conducta tiene que ser diferente. Nuestra conducta ya no tiene que ser como la que teníamos anteriormente. Sino que tiene que haber una transformación. Por dentro. Estamos viviendo, mi amigo. Estamos viviendo un tiempo de engaño. Donde si no le pedimos a Dios que nos revele las intenciones de las personas, te van a querer engañar. Pero todas esas personas que en su corazón tienen la mala intención, tarde o temprano van a caer. Tarde o temprano Dios las va a quitar. Porque Dios les dio suficiente tiempo. Porque Dios les ha dado suficiente tiempo. Y no han querido dejar esas cosas. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa, mi amigo.
que cuando nosotros nos volvemos rebeldes con Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios, la consecuencia es grave. Dios puede poner cualquier cosa, cualquier situación puede poner en nuestra vida y que nos dé un escarmiento. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, sino que lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos, que vivamos la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere, mi amigo, mi hermano, de que le ocultemos cosas. Dios te conoce tal como eres. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce los pensamientos que tú tienes. Todo lo que hay dentro de tu vida, Dios lo conoce. Aun si tienes malas intenciones, aun si tienes perjuicio, aun si tienes perjuicio en tu corazón, ya Dios lo sabe. Pero el deseo de Dios, mi amigo, es que nosotros hagamos la voluntad. Si yo no hago la voluntad de Dios, si yo dejo de hacer lo que Dios me pidió que hiciera, yo no voy a tener buen paradero. Yo no voy a tener buen paradero. Y yo creo de que Dios ya se está cansando. Porque tampoco Dios puede estar todo el tiempo hablando y hablando. Y nosotros hacemos lo contrario. Cuando Dios nos dice que dejemos de llevar esa vida que llevamos, nosotros hacemos lo contrario, nos ponemos más rebeldes. Nos rebelamos en contra de la palabra, de lo que Dios dice, lo que Dios habla a través del que está hablando. Y dice la gente, Dios no ha dicho así. Y nos rebelamos en contra de lo que Dios dice. Entonces, eso es un grave error, porque viene consecuencia y desgracia para nuestra vida. Pero eso dice la Biblia, que cuando el pueblo de Israel, Dios lo había sacado de ese lugar, y a medio desierto, dice la Biblia, que muchos se rebelaron en contra de Dios, comenzaron a murmurar en contra de este líder, Moisés. Comenzaron a murmurar. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dice la Biblia que Dios destruyó toda esa gente que estaba murmurando. Dice la Biblia que la tierra se los tragó. La murmuración, mi amigo, es un pecado y Dios lo escucha. La murmuración en contra de lo que Dios dice es un grave error que puede haber consecuencias a nuestra vida. Todo ese pueblo, dice la Biblia, que fue tragado por la tierra.
Miles de almas murieron en ese lugar. Porque dice la Biblia que Dios dio la orden. Dice que con saetas del cielo vinieron y destruyó toda esa gente. Y en estos tiempos van a suceder cosas similares, mi amigo. No lo digo yo, sino lo dice el Espíritu Santo para todo aquel que está haciendo cosas incorrectas, que está viviendo una doble vida, que están pisoteando la sangre de Cristo. Se van a ver cosas similares. Y si no cambias tu manera de vivir, tu conducta, si no escuchas a Dios, van a venir consecuencias. Porque la gente ha agarrado las cosas de Dios como un juego. La gente ya no tiene respeto a las cosas de Dios. La gente ya no tiene respeto a los santos de Dios. Han mezclado lo santo de Dios con lo inmundo. Y en estos tiempos se van a ver cosas así. Porque la gente no escucha lo que Dios habla. Porque la gente no quiere obedecer a Dios. La gente no quiere escuchar cuando Dios habla. Nosotros, mi amigo, tenemos que valorar ese sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz. Nosotros no podemos estar con un juego. Mejor si el diablo te está tentando, si el diablo te tienta una y otra vez a hacer lo que hacías anteriormente, mejor dile a Dios, yo no puedo llevar más esto. Caigo en tentaciones. Pero no tener las cosas de Dios como un juego. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Eso es lo que Dios quiere, mi amigo. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros le obedezcamos. Que nosotros podamos guiar a los que vienen detrás de nosotros. Pero si yo no puedo guiar ni mi propia vida, ¿cómo voy a guiar a otro? Si yo no he entendido la palabra de Dios y la corrección de Dios, yo no voy a poder guiar a nadie. Absolutamente a nadie. Si Dios no te ha revelado la bendita palabra, nosotros no podemos guiar a nadie hasta que nuestra vida sea transformada. Entonces vamos a poder guiar a los demás. Pero mientras, mejor hay que dejar de que Dios nos procese. Y que Dios trabaje en el tiempo de Él, mi hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo nos habla. De que en estos tiempos
nosotros vamos a ver cosas muy difíciles, muy tristes. Muy tristes. Que con dolor en mi corazón te lo digo, mi hermano. En estos tiempos vamos a ver cosas muy tristes. Tragedias. Van a haber muertes. Porque ya Dios se cansó. Porque ya Dios no soporta más. Porque ya Dios ya no soporta de que la gente tenga las cosas de Dios como juego. Y si tú no escuchas a Dios, en estos tiempos, porque son tiempos finales los que estamos viviendo, mi hermano. Porque son tiempos finales los que estamos viviendo. Y ya Dios ya se cansó. De que el hombre no quiere obedecer. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de arreglar nuestra vida. Eso es lo que Dios ha hablado, mi amigo. Bendiciones.